Continuamos con nuestra serie de Ruth. Estamos en el capítulo ahora 3. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Ruth. La historia de Ruth, mis amados, según yo he escuchado con algunos de ustedes en conversaciones, ha conectado con muchos de nosotros, ha hecho eco con muchos de nosotros de una manera u otra. Pues en algún punto de la historia, en las últimas semanas, nos hemos identificado de una u otra manera en ella. Pero también esta historia, no deseamos que simplemente sea una historia bonita, no queremos que sea una telenovela de amor romántica, ¿ok? Como las de Univisión o Telemundo, no queremos que sea eso. Sino deseamos que a medida que vamos a través de esta narrativa, de esta historia en el libro de Ruth, podamos entender y podamos ver, número uno, conocer mejor el carácter de Dios, el plan de Dios para nosotros, su providencia, cómo se desempeña y se despliega a través de esta historia, porque lo mismo quiere Dios hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere mostrar que le conozcamos mejor su carácter, pero quiere mostrar su plan, desplegar su providencia, mostrarnos su bondad a través también de nuestra vida. Porque cuando entonces eso comienza a pasar, eso debería afectar nuestras vidas, debería afectar nuestro entorno, debería influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestros comportamientos, en nuestras emociones. Y por supuesto en todo lo que hacemos en el diario vivir. Y aunque podemos identificarnos quizás con algunos de estos personajes de esta historia de Ruth, mis amados, lo más importante y relevante es que realmente podamos llegar a conocer mejor el carácter de Dios, conocer cuál es su plan a través de esta historia, poder reconocer su soberanía, su providencia, porque es exactamente lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. La soberanía y la providencia de Dios continuamente están actuando alrededor nuestro. Muchas veces no lo vemos, pero siempre Dios está actuando alrededor de nuestras vidas, gobernando todas las cosas alrededor de nosotros de acuerdo y según su voluntad. Una de las cosas interesantes que no vemos en este libro de Ruth, como ya lo he mencionado antes, no vemos a ese Dios haciendo grandes prodigios, grandes milagros. No vemos a Dios en la zarza ardiendo. No vemos a Dios hablando desde una montaña. No vemos a un profeta llevando una palabra poderosa al pueblo. No vemos nada de eso en el libro de Ruth. Y sin embargo, podemos ver la soberanía, la providencia de Dios en el desarrollo de los acontecimientos de esta historia y de la vida de estas personas. Podemos ver a Dios aún en medio de las decisiones que estos personajes hacen, en los altibajos, en lo bueno, en lo malo, en la tragedia y en las victorias. Podemos ver a Dios en medio de todo eso. Podemos ver cómo su soberanía y su providencia está supervisando amorosamente aún esas buenas o malas decisiones. Y comienza a tejer una historia que conduce al final a su propósito y a su plan final. Para, tanto como en la historia aquí, pero también para nosotros. Así es que hoy vamos a estar en el capítulo 3 y nuevamente vamos a ver y hablar acerca de esta soberanía y providencia de Dios a través de la vida de estos personajes. Y espero, mis amados, que esto nos lleve a confiar, a conocer mejor y a confiar más en el plan de Dios. Y actuar en fe, entendiendo que tenemos una esperanza. Es mi oración, mis amados, que Dios continúe obrando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, a medida que conocemos mejor su palabra. Así es que si usted está listo, le voy a invitar que abra su palabra en el libro de Ruth, capítulo 3. Por supuesto, esta es una historia, es una narrativa, como lo llamamos en teología. Y cuando es una narrativa, mis amados, la manera en que aquellos que exponemos la palabra del Señor, no es que vamos palabra por palabra extrayendo todas las cosas, sino lo que hacemos en una narrativa es que extraemos aquella idea principal del texto y después al agarrar algunas cosas o tomar algunas cosas que pueden beneficiar o que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Es como hacemos
es como predicamos a lo que llamamos una narrativa. Y Ruth es una narrativa en la palabra del Señor. Así que si usted está listo, permítame leerlo, usted me sigue con su vista, también está en las pantallas. Ruth 3 dice de la siguiente manera: un día Noemí le dijo a Ruth, si usted se acuerda, en el capítulo 2 terminamos que Ruth se había quedado a trabajar en los campos de Booz. Quizás pasaron semanas, meses, porque dice que no solamente se quedó a través de la cosecha de la cebada, sino que después vino la cosecha del trigo y ya todavía se quedó trabajando ahí. Entonces ya había pasado mucho tiempo. Y un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Vea lo que está pasando aquí. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien donde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Parece como que no es rated R, que va a ser PG-13, no se preocupe. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Booz había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Permítame orar. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, Señor. No simplemente son historias, Señor, es una verdad que puede transformar nuestras vidas. Es por eso, Señor, que queremos estar atentos a tu palabra. Por eso ponemos nuestro enfoque, nuestra mente, nuestro oído.
y sobre todo nuestro corazón a tu palabra, y queremos que ella, oh Dios, no solamente la podamos procesar en nuestra mente o intelectualmente, oh Dios, sino, oh Dios, que ella venga a ser raíz en nuestro corazón y dé fruto, el fruto que tú deseas que dé, que haga en nosotros lo que tenga que hacer y que nos ayudes a alinear nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir a la verdad de tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, y que ella haga lo que tenga que hacer en cada corazón y en cada vida aquí presente. Señor, que a través de ella podamos conocer mejor tu carácter, tu plan y propósito para nuestras vidas. En Cristo oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Y permíteme, Señor, que yo pueda explicarla, Señor, de la mejor manera, pues yo también necesito entenderla para mi propia vida. Señor, pues necesito ser cambiado y transformado, al igual que mis hermanos. Señor, guíame, Señor, y úsame para tu gloria. En Cristo Jesús yo oro. Amén y amén. En las últimas semanas, mis amados, hemos estado estudiando, hemos visto en las últimas semanas acerca de la soberanía de Dios. Y hace un par de semanas creo que lo explicábamos, la soberanía de Dios es el poder y es el derecho que Dios tiene para controlar y hacer como Él quiere. Nadie le dice, nadie le cuestiona, Él es Dios. El día que Él tenga que rendir cuentas a alguien más, entonces deja de ser Dios. Él es Dios, Él hace como Él desea, Él tiene el poder y el derecho sobre todas las cosas. Absolutamente todo está sujeto a Él para su propósito y para su voluntad. Ahora, la providencia de Dios es entonces el uso de esa sabiduría, de esa soberanía, de ese poder que Él tiene para entonces sostener, para guiar y cuidar continuamente de su creación. Ahí entramos usted y yo también, para que su sabio propósito y su plan se cumpla. Es así como la providencia y la soberanía de Dios funcionan. Y la semana pasada terminamos diciendo también que hay una responsabilidad dentro de todo esto de parte nuestra. Debemos de vivir vidas de fidelidad, de humildad, de obediencia, como Ruth lo hizo, guiadas por Dios. Y Dios guió, cuando vimos que Ruth hizo esto, es el tipo de vida que ella comenzó a vivir. Miramos cómo Dios comenzó a guiar a Ruth a encontrarse con vos. Y la historia comienza a dar un giro desde el final del capítulo 2. Comenzamos a ver la provisión de Dios para ellas en cuanto tenían hambre y ahora tienen que comer. Hay provisión para ellas, hay protección, hay favor, como vimos la semana pasada y hace 2 semanas también. Cómo Dios le da favor a Ruth delante de vos. Él se fija en ella y ahora ella tiene trabajo, ahora tiene lo que necesitan. Ya las cosas empiezan a ver mejor. E inclusive el corazón de Noemí, ¿se acuerda de Noemí? Inclusive el corazón de Noemí comienza a ser afectado de una manera positiva. Pues de estar viviendo una vida amargada, ahora que ella como que comienza a ver la esperanza. Y como que ahora ella empieza a ver de que realmente van a estar bien y va a haber un futuro. Por eso quiero comenzar con el punto número 1 el día de hoy, que es siempre sigamos y confiemos en el plan de Dios. Siempre. No algunas veces, siempre sigamos y confiemos en el plan de Dios. Hemos visto cómo la providencia de Dios ha estado con estas mujeres. Desde el capítulo 1, miramos cómo Dios les guardó cuando se fueron a otro lugar, a otro país. Cómo Dios les permitió en su providencia regresar a esas 2 mujeres. Cómo les cuidó, cómo les guardó, cómo les guió. Y al llegar pudimos ver cómo Dios también, en la providencia de Dios las protegió. Dios ya había establecido leyes para los pobres, para las viudas, para el extranjero, para que ellas pudieran ir, Ruth pudiera ir a los campos a recoger espigas para tener que comer. Podemos ver la providencia de Dios cuando va no a cualquier campo, pero al campo de Boz, dice la palabra de Dios. Podemos ver la providencia de Dios cuando Boz se fija en ella, inclusive la invita a su mesa. ¿Se acuerdan de todo? Aquellos que han estado aquí en las últimas semanas se acordarán de todo eso. Entonces, Noemí, siendo una mujer judía, una mujer hebrea,
Noemí conocía las leyes que el Señor había establecido para Israel. Noemí conocía este libro, por lo menos el Antiguo Testamento. Noemí conocía, había crecido en esa cultura, en esa religión judía. Ella conocía acerca de las leyes de Dios, de lo que Dios había establecido, de cuál era el plan de Dios. Por eso Noemí, cuando en el capítulo 2 Ruth quiere ir a recoger espigas, Noemí sabe cuál es la ley de Dios y que sí se lo van a permitir, que nadie se lo va a negar, porque conoce cuál es el plan de Dios para en cuanto a esas cosas, para el pobre, para el desamparado, etc. Entonces, aquí viene Noemí sabiendo estas cosas acerca de lo que Dios ha establecido. El capítulo 3 comienza con Noemí teniendo un plan. No sé si usted lo vio. Noemí tiene un plan. Ahora tengamos cuidado, porque el pensar que primero elaboramos un plan nosotros para que entonces pedirle a Dios que lo bendiga, lo prospere, no es así como trabaja la soberanía y la providencia de Dios. Sino más bien, cuando Noemí comienza en el capítulo 3 a tener un plan y le dice, oye, tengo un plan, Ruth, báñate, alístate porque tengo un plan para ti. No es cualquier plan. Es un plan basado específicamente basado en lo que ella ya conoce acerca de Dios. Es un plan basado que ella ya conoce que hay leyes establecidas a cómo su entorno puede cambiar, a cómo su familia puede ser redimida. Ya hay leyes establecidas por Dios en cuanto a eso. Noemí conoce estas cosas. Tal vez Ruth no las conocía a fondo o profundamente, pero Noemí sí las conocía. Había crecido con eso. Y entonces, basado en lo que ella conocía, en la palabra de Dios, en las leyes de Dios, entonces ella crea un plan, porque sabe que esa es la voluntad y el plan de Dios. Es así como trabaja. No comencemos haciendo nuestros propios planes y diciéndole a Dios, bendice ahora mis planes, prospera mis planes, porque no trabaja así. Sino más bien, conocemos el carácter de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos su voluntad a través de su palabra, conocemos su plan y su propósito para nosotros, y entonces alineamos nuestra vida, alineamos nuestros pensamientos, alineamos nuestras decisiones, alineamos nuestros planes al plan de Dios. Es así como trabaja, y entonces, por supuesto, vamos a experimentar cómo Dios guía, bendice este tipo de cosas. Es así como trabaja en nuestras vidas, mis amados. Entonces, la mentalidad y el estado emocional de Noemí ha cambiado. Ahora tiene esperanza, y como tiene esperanza puede ver un futuro, y entonces ella dice, se me ocurre algo porque Dios ya ha establecido. Así es que, hija mía, es tiempo, le dice ella, de que yo encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Noemí sabía, bajo las circunstancias actuales, no iban a llegar a ningún lugar, no muy lejos, si permanecían en su estado donde estaban, como habían regresado a Belén. Noemí no deseaba eso para Ruth, quería algo mejor para Ruth. Sobre todo que estaba agradecida porque Ruth se había quedado con ella, la estaba cuidando, estaba yendo a trabajar para proveer para ellos. Entonces, Noemí siente una responsabilidad, pero también ve una oportunidad para encontrar una vida mejor para Ruth y posiblemente para ella también. Entonces había una manera, había una oportunidad para que sus circunstancias cambiaran, para que Ruth pudiera conocer a alguien, casarse, tener hijos, formar un hogar, integrarse a la cultura de Israel, a la sociedad de Israel. Y Noemí sabía esto, y entonces hace un plan. ¿Cómo Noemí sabía esto? Porque ya estaba establecido por Dios. Veamos los siguientes pasajes para entenderlo mejor. En Deuteronomio 25 nos enseña acerca de esto. Si dos hermanos, dice, viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. La palabra cuñado en el original hebreo no es como usted lo conoce, no es como cuando dice el cuñado, usted automáticamente dice, es el hermano del esposo o de la esposa. No, en el hebreo es más que eso, es más que simplemente el hermano de alguien.
en el hebreo significa alguien que le cuesta algo por redimir algo. Alguien que está dispuesto a dar un costo o a pasar por el costo para redimir algo. Alguien que está dispuesto a comprar algo de regreso, pero eso va a tener un costo. Esa es la idea en el hebreo acerca del cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Vea todas estas cosas, cómo Dios ha establecido estas cosas para el pueblo de Israel. Después dice, sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era como hoy en día la corte. En aquellos entonces no habían cortes como las conocemos hoy en día. Entonces en la puerta de la ciudad se juntaban los ancianos de la ciudad, los líderes, los que consideraban los líderes de la ciudad. Ahí ellos se sentaban para hablar de lo que iba a pasar con la ciudad, hablar de diferentes cosas. Entonces dice que si se niega a casarse, que vaya entonces a la puerta de la ciudad y que le diga a los ancianos ahí reunidos, el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice, no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, o sea, como testigos. Esta es como la corte. Le quitará la sandalia del pie, vea esto, y le escupirá en la cara. ¿Ok? Gracias a Dios que no estamos en esos tiempos. Y después dice, luego declarará, esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como, o sea, la familia del hombre que no quiso cumplir con esto, la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Y esto era algo vergonzoso para la familia de esa persona, ¿sí? Entonces, aquí está una de las leyes de Dios para Israel. Noemí sabía esto. Entonces Noemí sabía de que alguien tenía que redimir a la familia. Su esposo había muerto, sus hijos habían muerto. Ahora estamos en esta situación precaria, pero ella se acuerda y dice, un momento, ya Dios tiene un plan para todo esto. Lo que necesitamos hacer en Noemí, quiero imaginarme que ella está pensando, lo que necesitamos hacer es simplemente seguir el plan de Dios. Hay un Redentor y vos es uno de nuestros parientes, es uno de nuestros las personas que redimen. Redentor, es uno de nuestros redentores. Y redentor era como el cuñado. ¿Se acuerdan lo que quiere decir cuñado? Aquel que paga un precio para mantener algo, aquel que le cuesta algo por mantener algo. Pero también en Levíticos nos habla de esto. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Me encantaría que nosotros tuviéramos 6 horas aquí para predicar esto, porque eso del año del jubileo hay una enseñanza en cuanto a eso. De esa forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Luego dice, sin embargo, si el primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año de jubileo. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Este era el plan de Dios desde el principio para el pueblo de Israel. Pero aquí hay una verdad espiritual en cuanto a todo esto. Noemí conoce todas estas cosas, mis amados. Entonces ella ve una oportunidad para que su familia fuera redimida. Eran pobres, estaban a punto de perder la tierra que se les había entregado. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel llegó a esa tierra de Canaán?
A cada tribu se le dio un pedazo de tierra y cada tribu entonces, dependiendo cuántas familias habían, les decía, ok, hay 100 familias en esta tribu, a que usted les va a cortar aquí 5 hectáreas a cada uno, por ejemplo, ¿no? Entonces será dividido. Entonces la familia tenían esas 5 hectáreas, ese era el patrimonio familiar, por decirlo así. Pero cuando llegaba a la pobreza, cuando cosas pasaban como la que le pasaron a Noemí, podían perder la tierra. Porque ya no había ningún hombre quien la aprovechara, quien la trabajara, quien estuviera al pendiente. Podían perder todo esto. Ella necesitaba, Noemí pensaba, necesito redimir esto. Alguien necesita pagar por esto. Alguien necesita ayudarnos en cuanto a eso. Alguien necesita rescatarnos, pagar el precio para que esta tierra no la podamos perder, para que nosotros no quedemos en esta situación precaria. ¿Ves lo que está pasando en la historia, mis amados? Eso es lo que está pasando. Y entonces Ruth le dice, ponte bonita, báñate, perfúmate, ponte la ropa más linda, le dice Ruth. Ahora no se me vayan por la tangente, porque podemos caer en el error de que le está pidiendo simplemente que se vaya a acostar con el hombre. No es eso lo que está pasando aquí, mis amados. Lo que realmente Noemí le está diciendo a Ruth, mis amados, es que le está diciendo, mira tu situación, mira mi situación. Hemos estado en una situación precaria. Has estado en luto, porque recuerden que Ruth también perdió a su esposo. Has estado en luto todo este tiempo. Y es hora de que eso cambie en tu vida. Yo conozco un plan, Dios tiene un plan ya para nosotros y ese plan puede cambiar nuestro entorno, puede cambiar nuestra circunstancia y Ruth te va a dar una esperanza, te va a dar un futuro. Así es que alístate, porque es tiempo que salgas de tu luto y te alistes para una nueva etapa que Dios tiene para tu vida. Es lo que Noemí le está tratando de decir a Ruth. Ya quítate esas vestiduras de luto. Sal de esa circunstancia precaria, porque es tiempo, está a punto que el cambio viene para ti. Y al leer los primeros versos del capítulo 3, mis amados, podríamos pensar de que, wow, ¿qué le está pidiendo Noemí que haga a Ruth? Está diciendo que se vaya y le destape los pies y mientras el cuate está acostado, ¿qué le está insinuando? No le está insinuando nada, mis amados. Nada malo. Porque cuando miremos el contexto de todo. ¿Qué tipo de persona es Noemí? Noemí no es ese tipo de persona. Noemí es alguien que conoce a Dios. Es alguien temerosa de Dios. Noemí conoce la ley de Dios. ¿Quién es Ruth? Ruth dice que después de venir con Noemí, cuando ella dice, tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo mi pueblo, Ruth se está convirtiendo en esta persona piadosa. Inclusive la alaban por su lealtad, por su fidelidad, por su humildad, ¿se acuerda? Por su obediencia. Ese es el tipo de mujer que Ruth se está convirtiendo. Nunca ha sido una mujer de la calle para que pensemos eso. No, esa no es Ruth, ni esa no es Noemí. ¿Qué tal vos? Noemí sabía quién era vos. Inclusive en el capítulo 2 empezamos a ver quién era vos. Dice que era un hombre digno, respetado, respetuoso y de honor. No era cualquier hombre que se aprovechaba. Y lo vemos en el capítulo 3. Inclusive cuando llega el momento que él se despierta, no se aprovecha de Ruth. Porque ese no es el tipo de hombre que él es. Todo esto es la providencia de Dios, mis amados. Y Noemí sabía todo esto. No le está pidiendo que haga algo malo. Su plan no es un plan malo, sino más bien su plan es un plan de acuerdo al plan de Dios. Y es ahí lo que nosotros tenemos que aprender. Mis amados, muchos de nosotros hemos experimentado de alguna manera u otra la providencia de Dios, como Él nos ha guiado a algo mejor. Pero siempre debemos confiar y seguir el plan de Dios, no el nuestro solamente. Número 2, hagamos nuestra parte dentro del plan de Dios. Tenemos una parte que cumplir dentro del plan de Dios. Cuando hablamos de soberanía, muchas veces las personas dicen, bueno, si Dios es soberano, si ya está en control de todas las cosas, ¿qué importa lo que yo haga o decida?
Muchos pensarían. El cómo respondemos esa pregunta, mis amados, el cómo la veamos, cómo procesemos esa pregunta, podría llevarnos a diferentes perspectivas e incluso si no la contestamos correctamente, podría llevarnos a un error o a varios errores en cuanto a la soberanía y la providencia de Dios en nuestras vidas. Uno de los errores que muchas veces la gente piensa es de lo que le llamamos en teología el fatalismo o la pasividad. Esto es cuando algunos comienzan a pensar de que como Dios es soberano, pues todo ya está predeterminado y las acciones humanas no importan. Llegan a creer que pues, el pastor Carlos le puso el saco azul porque ya así Dios lo predeterminó. Ya no hay, él no pudo ponerse otro color de saco porque ya Dios así lo tenía establecido. No es así, eso se llama fatalismo, mis amados. No es así como trabaja la soberanía de Dios. Unos dicen, si Dios tiene el control, ¿para qué entonces molestarse para orar, trabajar, por ejemplo, evangelizar a otros o tomar decisiones en la vida? Esta manera de pensar pierde realmente la verdad y el equilibrio de lo que es la soberanía o el gobierno de Dios, pero también la responsabilidad humana. Tú y yo tenemos un papel que cumplir dentro del plan de Dios. Aún tú y yo estamos llamados a actuar, decidir, confiar dentro del plan de Dios. ¿Okay? No tengo tiempo para ahondar en esto. Si quiere podemos platicar más acerca del asunto. Pero otro error que cometemos muchas veces es culpar a Dios por el mal. Cuando ocurren cosas malas, como desastres naturales, tragedias personales, la gente muchas veces concluye que Dios es el causante directamente de estas cosas, del sufrimiento, de lo malo. Porque al fin y al cabo Él es el Dios soberano, dicen algunos. Pero esto pasa, mis amados, por alto, la distinción en que Dios permite ciertas cosas. Creo que esto lo explicamos la primera semana, que muchas veces hay consecuencias y cada consecuencia viene de diferente manera y hay que aprender a interpretarlas. No sé si se acuerdan los que estuvieron aquí en esa semana. Dios permite algunas cosas, pero muchas cosas vienen por nuestras decisiones. Son consecuencias de nuestras decisiones y mucho del mal que existe hoy en el mundo, en la tierra, mis amados, a menudo proviene precisamente de esas decisiones humanas o de un mundo quebrantado que lamentablemente está infectado por el pecado. No viene del deseo de Dios. Las cosas malas no vienen del deseo de un Dios bueno, mis amados. Otra cosa que podemos fallar o cometer el error es que simplificamos la providencia de Dios hacia mis deseos. Empezamos a filtrar algunos eventos pensando que es la providencia de Dios. Por ejemplo, la hermana, voy a usar una hermana, ¿ok? La hermana quiere comprarse los zapatos nuevos de $300, un ejemplo. Y el esposo le dice, mira, no, ahorita no podemos. Ay, comprar, es que son los de la moda, esa es la moda, que esos son los que todo el mundo, los de las Kardashian, yo no sé. ¿Okay? Pero la hermana quiere sus zapatos de $300. Y el esposo dice, no podemos, ¿cómo vamos a gastar $300 en zapatos? No, eso no es posible, no es la voluntad de Dios, no creo que sea la... Y entonces en eso, mis amados, ese mismo día, un par de horas, porque estaban hablando, le entra a la hermana un cupón del 25% en los zapatos que ella quiere. Y ella dice, mira, la providencia de Dios, 25% para que compre los zapatos que quiero. Y muchos comenzamos a pensar de esa manera. Usé quizás un ejemplo que suena como broma, pero muchas veces comenzamos a pensar de esa manera acerca de la providencia de Dios. Creemos que el estacionamiento que nos encontramos frente a la tienda es la providencia de Dios. Mis amados, tengamos cuidado en cómo pensamos acerca de la providencia de Dios. Lo voy a poner de esta manera. Dios creo que es mucho más grande y está más ocupado más que eso como para estar pensando en qué estacionamiento darte enfrente de la tienda, ¿ok? Lo que Dios realmente desea y está buscando es, por ejemplo, en la relación que tú tienes con Él. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo en obediencia o en desobediencia? ¿La estás viviendo bajo su voluntad o fuera de su voluntad? ¿Le estás conociendo mejor?
Mis amados, este tipo de pensamiento, cuando empezamos a pensar de que la providencia de Dios trabaja a través del estacionamiento, a través del cupón, ese tipo de pensamiento nos lleva a comenzar a ver la providencia de Dios como una conveniencia personal y a comenzar a olvidarnos de que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Tengamos cuidado con ese tipo de pensar. También está el error de minimizar a Dios en nuestro razonamiento. Por ejemplo, muchas personas exigen saber por qué Dios permite ciertas cosas. Por ejemplo, la enfermedad de un niño o las guerras que existen alrededor en el mundo, asumiendo que en su soberanía todo debe tener una explicación. Y cuando no lo es, comienzan a rechazar la idea por completo. Pero esto nos lleva a olvidarnos de que Dios no es igual a nosotros y Dios no tiene que explicarnos nada a nosotros, ni nos debe nada a nosotros, mis amados. Nos olvidamos que lo que la Biblia habla de que sus pensamientos y sus caminos son ¿qué? Son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. No podemos realmente comprender en nuestra mente finita a un Dios infinito, porque no podemos alcanzar a ver más allá de lo que nosotros podemos vivir. La providencia del Señor, mis amados, no nos promete claridad de cada detalle. Podemos caminar y Dios nos va guiando en ella, pero muchas veces no sabemos los detalles. Y por último, podemos cometer el error de juzgar equivocadamente. Algunos podrían pensar que si Dios es soberano, comienzan a pensar que la prosperidad y aquellas cosas buenas es porque entonces tenemos la aprobación de Dios. Cuando las cosas van bien en nuestra vida o estamos bien con Dios, comienzan a pensar. Y cuando las cosas comienzan a ir mal, entonces empezamos a juzgar mal, empezamos a pensar, Dios está castigando o Dios está enojado. Y empezamos a juzgar no esto solamente para nosotros, comenzamos a verlo en los demás. Cuando vemos a una persona prosperada, dicen, ay, mira, qué bien, hermano prosperado. Ha de tener una muy buena comunión con Dios. Y quizás no es cierto. Y cuando le está yendo mal al hermano, decimos, le está yendo mal al hermano, quizás está en pecado. Y no es cierto, quizás es cuando mejor está con Dios. Porque no es así como trabaja la providencia de Dios, mis amados. Tengamos cuidado con estas cosas. Comenzamos a juzgar el valor de la fe de los demás o la nuestra basado en las circunstancias alrededor, ignorando realmente lo que la verdadera soberanía y providencia de Dios es y cómo trabaja. Y muchas veces la providencia de Dios va a trabajar aún en las dificultades, tanto en las dificultades como en las bendiciones, mis amados. La providencia de Dios trabaja en las dos. Y estos errores, mis amados, suelen surgir al intentar encajar a Dios en nuestra propia lógica humana. Y hay una tensión que tenemos que tener cuidado, la tensión de la soberanía y el control de Dios y nuestra libertad, de la bondad y el dolor en la vida. Hay cosas que no vamos a poder resolver por completo, mis amados. Tenemos simplemente que lidiar con ellas y confiar en un Dios bueno que nos ama y que su plan y propósito siempre van a ser mejores que los nuestros. Ese es el asunto. Entonces la soberanía y la providencia de Dios no se oponen a nuestros esfuerzos, más bien Dios desea guiarnos, darnos dirección hacia su propósito y su plan, aun cuando no lo entendamos, mis amados. Pastor, ¿y todo eso qué tiene que ver con Ruth? Porque al ver la vida de Ruth, vemos el plan soberano de Dios al asegurar soberanamente que el que estuviera en ese campo de trillar no fuera otro hombre que pudiera dañar a Ruth, que pudiera aprovecharse de Ruth, sino más bien es Boaz quien realmente está ahí. Vemos la providencia de Dios a darle a Ruth la valentía de dar el paso de fe. ¿Te imaginas? Tu suegra te dice, mija, vete allá, mira, ponte bonita, y dice, ay, suegra, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? O sea, seamos reales. Pero sin embargo, es la providencia de Dios quien mueve a Ruth a la obediencia, inclusive al escuchar estas cosas de parte de Noemí. Es Dios
A través de Noemí, a través del consejo de Noemí. Usted dice, ay, qué consejo más malo. Era Dios detrás del consejo de Noemí. Era Dios moviendo cada cosa, poniendo cada cosa en su lugar, en su providencia. Porque tenía un plan perfecto para estas mujeres. Y entonces Ruth dice, haré lo que me dices. Yo voy a hacer mi parte, respondió Ruth. Así es que esa noche, dice el texto, que bajó al campo donde se trilla grano y siguió las instrucciones de su suegra. Vea eso. Hay un papel también que cumplir dentro del plan de Dios. Entonces ella sigue las instrucciones de Noemí al pie de la letra, va al campo de trillar y espera que Boaz se duerma, le descubre y se acuesta a sus pies. Esta posición que Ruth toma, mis amados, es una posición de rendición y dependencia. Ese es el punto de la historia donde Ruth, ya Noemí hizo su plan, ya Noemí le dio el consejo, Ruth hizo su parte, y ese es el punto de la historia donde ya no importa el plan de Noemí ni lo que ha hecho Ruth. En este punto de la historia ya no importa nada de eso, porque lo que sigue ya no está en control de ellas. Lo que sigue simplemente es la respuesta de Boaz. ¿Qué es lo que Boaz va a hacer en ese momento? Ya no hay nada que hacer. Ahora es solamente esperar cuál va a ser la reacción de Boaz en cuanto a todas estas cosas. ¿Será que Boaz va a tomar la decisión de redimirla, de tomarla? Dice que el texto que alrededor de la medianoche Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies, dice el texto. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Y ella le dice, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Lo que Ruth le está diciendo a este hombre, mis amados, esto de extienda su borde de su manto, es una proposición de matrimonio. Ruth le está pidiendo a este hombre, deme seguridad, deme protección. Y la única manera que eso puede hacer es que usted se case conmigo. En otras palabras, Ruth le está diciendo a vos, ¿te quieres casar conmigo? Yo no sé usted, pero yo no le enseñé así a mis hijas. O sea, el cuate tiene que venir primero conmigo, ¿ok? Y usualmente cuando vienen pongo así, tengo una pistola. Ah, no se crea, no se crea. Pero tienen que venir conmigo primero para hablar. Yo esto les enseñé a mis hijas. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos una plática, miramos, y si es algo que Dios está dirigiendo, pues adelante, si es lo que también la hija quiere. Mis amados, pero esta situación específica está siendo guiada por Dios. Dios siempre va a cumplir su propósito y quiere obrar a través de nuestras decisiones y acciones guiadas bajo su voluntad. Tenemos que tener esto en claro, mis amados, para que realmente su plan se cumpla en nosotros. Dios tiene un plan bueno, perfecto, y desea que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Dios siempre está obrando, mis amados, aunque no lo veamos. Pero necesitamos permanecer fieles, constantes, haciendo lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros en obediencia a su voluntad y de acuerdo al plan de Dios, mis amados. Todos tenemos una parte que hacer dentro de ese plan. Entonces hagámoslo con diligencia y en obediencia. Y para ir terminando, el plan de Dios nos da seguridad y esperanza para el futuro. Ruth confía en el plan de Noemí. Noemí le dice, alístate, ponte bonita, vete, le destapas ahí, te acuestas y vamos a ver qué pasa. El hombre se despierta, dice el texto, se sorprende que está la mujer ahí, dice, ¿quién eres? Soy Ruth, ¿te quieres casar conmigo? Hasta ese momento parece que todo va bien, ¿cierto? El plan de Noemí se está llevando a cabo. Ruth ha hecho su parte, ha sido obediente haciendo su parte, y entonces, inclusive Boaz la admira y la alaba y dice, wow, que en verdad tú eres una mujer excelente, Ruth. Dice, pero hay un problema, no me puedo casar contigo. Hay un problema.
hay alguien más, dice, antes que yo. El versículo 12 dice, pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. ¿Ha visto usted? Yo no sé si usted tiene redes sociales, pero por ahí en esa red social que se llama Facebook, muchas personas ponen su estado civil, si está soltero o casado. ¿Lo ha visto? Aquellos que les gusta chismear y saber la vida de las personas. No se crean, no se crean. Pero muchas veces dice ahí single. Ok. Y muchas veces dice married, casado. Ok, ya saben que está casado. Pero no se ha encontrado por ahí que muchas personas ponen complicado. ¿Lo ha visto? Y entonces usted, aquellos que nos gusta el chisme, empezamos en nuestra mente a pensar, pues oye, ¿por qué está complicado? ¿Qué está pasando? ¿No? Queremos saber qué está pasando. Pues Ruth está a punto de cambiar en su Facebook de single a complicado, más bien de viuda a complicado. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo en situaciones complicadas? Donde has confiado en el plan de Dios, has tratado de hacer la voluntad de Dios, has hecho tu parte viniendo a la iglesia, quizás eres parte de un grupo de vida, estás sirviendo, estás haciendo todo. Dices, esto es lo que tengo que hacer para estar bien con Dios. Ok, vamos bien en la vida, Señor. Así es que, y creemos que entonces todo va a salir bien o debería de salir bien. Y creemos que quizás si estamos en una situación, en medio de una situación mala, creemos que entonces esa situación se va a arreglar. Pero lejos de las cosas salir bien como nosotros deseáramos, o lejos de arreglarse, o lejos de realmente desenvolverse como nosotros lo deseamos, las cosas que se complican aún más. Se complica más el asunto. ¿Has estado ahí? ¿O estás ahí? La relación de Boaz y Ruth ha llegado a una etapa de complicado, mis amados. Porque hay algo más, hay alguien más. Y vos siendo de carácter, vos siendo un hombre respetuoso, de honor, digno, dice la palabra. Por respeto a la otra persona, le dice a Ruth que no puede cumplir con esa obligación. ¿Se acuerda de Levíticos y de Deuteronomio? Pero vos conoce también la ley de Dios. Y entonces vos le dice, Ruth, hay alguien más, otro redentor antes que yo. Hay algo más o hay alguien más que detiene esta relación. Hay algo más con lo que tenemos que lidiar antes que yo pueda ser tu redentor. Tenemos que primero lidiar con este asunto antes que yo pueda ser tu redentor. Hay algo que se interpone entre tú y yo, Ruth, y necesitamos lidiar con ese asunto primero, antes que yo pueda ser tu redentor. Antes que yo te pueda dar la vida que yo deseo para ti. Antes que mi plan y mi propósito se desempeñe en tu vida. Hay algo más, Ruth, que necesitamos lidiar. Necesitamos llevar este asunto y traerlo a luz. Dice, yo no puedo, Ruth. Y la manda a la casa. Pero le dice algo más. Le dice, una vez que hayamos lidiado con este otro asunto, si esa persona no desea, no va a ser tu redentor, yo te prometo que yo voy a hacer lo que sea necesario para redimirte, le dice vos. Y no solamente se lo dice, sino le dice, ven, trae tu manto. Y le pone 6 medidas, dice, de grano. Eso era como la promesa o como ¿cómo le diríamos? Como el símbolo de que él iba a ser fiel a su promesa. No la manda simplemente así. Dice, mira, esto es simbólicamente para que tú creas que lo que te estoy diciendo
es mi promesa y voy a cumplir mi promesa. Una vez que hayamos lidiado, si la otra persona no va a ser tu redentor, yo voy a hacer lo posible, lo imposible, para yo entonces redimirte, Ruth. Y la manda a la casa. Cuando llega a la casa, está Noemí esperándola, ansiosa. Quiere saber el chisme. Y llega Ruth a la casa y Noemí lo primero que le pregunta es: dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Ruth le cuenta todo. Y le dice: el hombre no se puede casar conmigo, no puede ser mi redentor, porque hay otra situación con la que tenemos que lidiar primero. Y las últimas palabras del texto, lo que Noemí dice, es lo siguiente: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Ten paciencia significa detenerse a esperar. Ten paciencia significa permanecer o quedarse quieto, no de una manera pasiva, así como bueno, a ver qué pasa. No ese tipo de espera, sino una espera activa, expectantes de lo que va a pasar. Hay algo que va a pasar, algo está a punto de suceder. Es una decisión de permanecer firme, confiado en que algo se va a resolver. Ruth estaba esperando que Boaz resolviera, confiaba en su acción, confiaba en lo que le había prometido. Ya no se trataba acerca del plan de Noemí, ya no se trataba acerca de lo que Ruth había hecho, de las acciones de Ruth, ya no se trataba de nada de eso, mis amados. El asunto estaba fuera de sus manos, el asunto ahora estaba en manos solamente de Boaz y lo que iba a pasar. Y entonces estaban esperando en lo que iba a pasar con este asunto y lo que acerca de la promesa de Boaz de cumplirla. Para nosotros, el tener paciencia es la decisión de esperar en Dios y que Él actuará basado en sus promesas. Detenerte y esperar, mis amados, es permanecer firme en fe, en acción. Hacemos nuestra parte, pero confiamos en que Dios hará lo que solamente Él puede hacer. El confiar en Dios, en sus promesas, nos va a generar esperanza, mis amados. La esperanza de una expectativa segura, en la certeza de lo que Dios ha dicho que hará, incluso cuando no lo vemos que esté pasando. Todo esto tiene sus raíces en la fe, mis amados. Puede que no sea como tú pienses que va a pasar. Puede que pase como tú quizás no estabas pensando, deseando o queriendo que pasara, mis amados, pero puedes confiar y tener la esperanza que lo que Dios está haciendo y va a hacer siempre va a ser el mejor plan y propósito para nuestras vidas, porque es de acuerdo a su carácter, y su carácter dice su palabra que Dios es un Dios bueno. Su voluntad es perfecta. Él nos ama. Y su plan y propósito siempre serán mejores que el tuyo y que el mío. Y Él está en control de todas las cosas. La soberanía y la providencia de Dios, mis amados, nos generan esperanza. Vos, por si todavía no te habías dado cuenta, es la tipología de Cristo. Él desea ser nuestro redentor. Pero escucha bien, muchas veces hay algo todavía con la que tú y yo necesitamos lidiar primero. Y yo no sé con lo que tú necesitas lidiar o el asunto pendiente que está entre tu redentor y tú. Pero hay algo con lo que hoy, ojalá que hoy mismo podamos resolver ese asunto para entonces poder tener una mejor relación con Dios, con nuestro redentor. Dice que el redentor, dice que después de todo eso que pasó, Boaz salió para ir a la ciudad. El tiempo viene en que igual que Boaz, Jesús va a entrar a la ciudad. Él dio una promesa para ti y para mí. No solamente de una vida eterna. Muchas personas creen que el cristianismo solamente es el ticket para el cielo. El cristianismo es mucho más que eso. Jesús no solamente vino a morir para llevarte al cielo, mis amados. Qué corto tenemos nuestra visión si pensamos de esa manera. No,
Jesús vino para hacer una transformación completa, para que experimentemos realmente quién Él es y lo que Él desea hacer en nuestras vidas, comenzando aquí en la tierra, mis amados. Aquí Él desea prepararnos para lo que realmente nos espera en la eternidad. Pero muchas veces hay un asunto pendiente que tú y yo necesitamos resolver. Hay un asunto pendiente que necesitamos resolver. Algunos quizás se identifican como Elimelech en la historia. Personas que quizás han hecho malas decisiones en su vida y esto les ha costado. Han habido consecuencias. Quizás ha habido consecuencias para su familia. Algunos quizás se identifiquen como los hijos de Elimelech, que se involucraron en la cultura, en una cultura fuera de la voluntad de Dios y tuvieron sus consecuencias. Algunos podrían decir, quizás yo soy como Noemí. La vida me ha golpeado y esto me ha llevado a la desesperanza y la amargura. Desearían que su situación hubiera sido diferente en el pasado y siguen con ese dolor de lo que pasó en el pasado. Siguen viviendo en esa etapa de su vida. Cuando Dios está diciendo, alístate porque quiero hacer algo nuevo. Pero hay una situación primero que resolver. Algunos quizás dirán, bueno, quizás yo soy como Ruth, pastor. O sea, lo he dejado todo. He tratado de buscar la voluntad de Dios en todo. Estoy tratando de encajar inclusive en este país nuevo, cultura, idioma, todo nuevo, pastor. Soy como Ruth, he dejado todo para buscar la voluntad de Dios y he tratado de hacerlo mejor, he tratado de hacer lo que Dios desea, he tratado de ser obediente a su palabra, he tratado todo, pastor, y sin embargo las cosas todavía están complicadas. Quizás estás ahí. El desafío al atravesar las etapas difíciles o circunstancias de la vida es que podemos sentirnos tentados, mis hermanos, a poner nuestra confianza y nuestra fe en algo o en alguien antes de realmente confiar en Dios. Cuidado que pensemos que el Redentor es aquello o a alguien quizás que no es Cristo Jesús. Tenemos que resolver en algunas ocasiones, tenemos que resolver asuntos en nuestra vida, mis amados. Ojalá que no estemos poniendo nuestra confianza en algo o en alguien que no es Cristo Jesús. Y esta confianza en Dios, en medio de las circunstancias, mis amados, no es fácil de entender, no es fácil de experimentar, pero si llegamos a conocer el carácter de Dios realmente, quien está detrás de todo lo que nos pasa, vamos a poder entender cuál es su plan, su propósito para nosotros. Y vamos a poder confiar que al final su plan siempre será mejor que el nuestro. Porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, Él es un Dios que nos ama y Él es un Dios que está en control de todas las cosas para nuestro bien. Te voy a invitar a que te pongas de pie.